Guajira para el recuerdo. Muchas gracias por su presencia y por su saludo. Pasaríamos entonces con Daniel Navarro, que como decíamos va a hacer una breve introducción al tema que vamos a tratar hoy, que es acerca de la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua. Muchas gracias, Daniel. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Señor, llévate a mi aquí. Bueno, listo. Correcto. Bueno, yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción como sobre algunos elementos que conozco del grupo que estuvo vinculado a la cruzada del Frente Sandinista de Liberación, que tal vez el compañero Fabio Mariño, pues yo no, de pronto nos cruzamos alguna vez, pero no recuerdo que lo haya conocido. De todas formas, él creo que conoce también parte de ese proceso. Bueno, el Germán Mariño, que es como del personaje que tal vez Fabio va a hablar, o bueno, de los que va a hablar, hacía parte de un grupo para la época de una institución que se llamó Dimensión Educativa. Dimensión Educativa fue fundada por un padre salesiano, que era un padre Mario Perezón. Él murió el año pasado. Mario Perezón fue el fundador de un grupo, de una institución que se llamó Dimensión Educativa, que funcionaba ahí cerca de la Javeriana en la 41 entre 13 y entre Caracas y Carrera 13. Bueno, Mario Perezón ahí trabajó básicamente con dos personas muy importantes. Una fue Germán Mariño y otra fue Lola Sendales. Ambos, Lola trabajó en la Universidad Pedagógica hasta hace muy poco, y ellos fueron como un poco entre ellos tres como los pilares del grupo que estuvo en Nicaragua, también asesorando a la Cruzada Nacional de Alfabetización. Digamos que esa cruzada se basó, digamos, los que asesoraron básicamente la cruzada fue un grupo cubano, pues porque Cuba tenía la única experiencia de alfabetización masiva en Latinoamérica para esa época. Entonces digamos que el apoyo cubano fue muy importante en la cruzada, y el otro brazo como ideológico importante de la cruzada fue las experiencias de Paulo Freire. Todos conocemos, digamos, a Paulo Freire, que es el educador de adultos importante brasilero. Entonces, digamos que esos fueron como los dos brazos ideológicos importantes de apoyo de la cruzada, y bueno, personas de varios países dentro de esos, Colombia, que participó con el grupo de Dimensión Educativa, donde estaba Germán Mariño, Lola Sendales y Mario Perezón. Pues yo en esa época participé básicamente, que fueron como los orígenes de Dimensión Educativa. Yo salí de un colegio, del Colegio Salesiano de León 13, y en ese colegio pues trabajaba el padre Mario Perezón. Mario Perezón era un salesiano. Entonces, digamos que ahí fue donde nació como un experimento piloto de educación popular a partir de la alfabetización de adultos. Yo no sé si en esta época todavía exista eso para los bachilleres, pero en mi época, pues para ser bachiller tenía uno que hacer el proceso de alfabetización. Entonces, el Salesiano organizó un proceso de alfabetización ahí en el colegio, y ese proceso lo empezó a liderar Mario Perezón, y empezamos a estudiar todo el método, un método que generara no solo el proceso de que los estudiantes aprendieran a leer y a escribir, sino básicamente
eh, la idea era elevar la conciencia política de las personas. Y ese en últimas es el contenido pues, de la cruzada sandinista. O sea, lo importante no es solo que los adultos aprendan a leer y escribir, sino lo importante es que el adulto eleve su conciencia política y aprenda a leer la realidad y a transformar la realidad. Digamos que ese es como el objetivo de la educación popular. Entonces, digamos que empezaron a generar esos pequeños grupos de alfabetización popular en Bogotá, en el Salesiano León 13. De pronto Fabio Mariño conoció a Evaristo Bernal, él tenía un colegio cerca al Salesiano León 13 que se llamaba el ISNEM. Ahí se generó también unas experiencias y en algunos barrios populares como en Bosa, en el barrio Atenas, que también había una experiencia de educación. Entonces, estos fueron como núcleos donde se empezó en Bogotá a, a trabajar la alfabetización y la educación popular con unos contenidos claramente políticos. Entonces, aquí, digamos, Dimensión Educativa empezó a desarrollar algunos materiales. Yo tengo, por ejemplo, acá 3 cartillas que desarrollaron precisamente para esos trabajos que estábamos haciendo. Entonces, la idea era no solo hacer la alfabetización, sino también trabajar algunos aspectos de la educación de adultos, como las ciencias sociales, las matemáticas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una cartilla que se llama Origen y Desarrollo y Función del Lenguaje, otra que se llama La Educación Popular, el desarrollo de la tecnología y el cambio de los medios de producción, y otra cartilla que se llama Origen y Evolución de la Vida, todas con una orientación, pues, digamos, materialista y con un análisis marxista de la realidad. Entonces, digamos que esta fue como la base sobre las que el grupo que fue a Nicaragua ya tenía una experiencia acá en Colombia, una experiencia no solo práctica, sino también ya había hecho algunos materiales importantes sobre la educación de adultos. Digamos, como ejemplo, voy a leerles eh, la introducción a una unidad que se llama la función del lenguaje. Dice así cortico, dice, el presente tema tiene como objeto mostrar cómo en una sociedad dividida en clases sociales el lenguaje es clasista, es decir, refleja los intereses de la clase que lo habla o escribe. Para la clase dominante, el lenguaje refleja y transmite su ideología de dominación. Para las clases trabajadoras, el lenguaje expresa su conciencia de clase y es un instrumento de su lucha liberadora. Digamos que este solo párrafo un poco nos muestra pues cuál era el sentido y el contenido de las cartillas que se hacían en esa época sobre educación de adultos. Y les voy a leer una pequeña crónica que me parece también interesante, que está en la cartilla que se llama Origen, Desarrollo y Función del Lenguaje. Dice, de las crónicas del desierto. Es una crónica cortica. Dice, y el obeso sultán, extraviado en el candente desierto, ordenó a un esclavo que se colocara frente al sol para guarecerse a su sombra. Pero el esclavo era tan flaco que su sombra fue apenas un hilo alargado sobre los refulgentes arenas. Entonces el sultán, con un látigo en una mano y su alfanje en la otra, obligó a los demás a que avanzaran en un grupo compacto para que lo protegieran del sol calcinante. Al final, el grupo de esclavos se salvó, protegido por la enorme y fresca sombra del cuerpo del sultán degollado. Jairo Aníbal Niño. Bueno, es como una muestra un poco del contenido y del sentido con el que se hacían
estos materiales que iban dirigidos a las populares y a adultos que estaban en ese proceso de alfabetización. Bueno, yo dejaría por ahí, si es posible, después intervengo un poco más, pero era como para eso, como para decir que las personas que estuvieron eh, de Colombia, de acá, pues ya tenían como una experiencia, ya tenían unos procesos que se habían iniciado acá, sobre todo en Bogotá, a nivel de educación y alfabetización de adultos en varios colegios y en varios barrios populares de Bogotá. Bueno, pues les dejaría gracias. Perfecto. Daniel, de verdad, muchas cosas maravillosas nos deja su introducción. Algunas sonrisas de más con esa lectura final de las crónicas del desierto. Creo yo que vi en la pantalla varias sonrisas de esa lucha de clases que creo yo tenemos nosotros la obligación de promulgar. Entonces, pues daríamos paso a Fabio Mariño, que ahí está en efecto mi confusión, porque lo confundí con Germán Mariño, que fue el nombre que usted mencionó hace un rato cuando estábamos hablando. Pues huelga decir que Fabio Mariño es una persona conocedora de su labor, es oriundo de la ciudad de Sativa, ya, no, si me escuchan, perfecto. De Sativa Sur, en Boyacá. Él es profesor e investigador social, educado en instituciones públicas y es un educador popular. Él tuvo la fortuna de participar, el honor de participar, la responsabilidad histórica de participar justamente en el proceso de liberación de Nicaragua y posteriormente pues fue asesor del Ministerio de Educación y coordinador de la campaña nacional de alfabetización para adultos en este mismo país. Ha tenido un recorrido político y social bastante interesante. Pues primero, pues como combatiente del M-19 participó en procesos de diálogo con el gobierno de Belisario Betancur por allá en el 84 y asimismo junto a Carlos Pizarro en el proceso de diálogo de acuerdos de paz con el gobierno Barco en el 89. También dentro del éxito de este proceso fue elegido como concejal para la ciudad de Cali en el año 90 y estuvo candidatizado a participar de la constituyente en el 91. Ha trabajado en innumerables programas y políticas estructurando desde Bachillerato para la Paz, también participó dentro de la Colombia Humana de hace algún tiempo, hace un poco tiempo, como coordinador de la gestión social de Metrovivienda para el diseño y aplicación del programa de revitalización del centro ampliado y fue subsecretario de Salud de la ciudad de Bogotá. Ha recibido reconocimientos de los que se pueden resaltar, por ejemplo, de la Secretaría de Medio Ambiente de Cundinamarca, asimismo como amigo de la paz de la Municipalidad de Sant Boi en Barcelona. Entonces, Fabio, bienvenido y estamos a su disposición. Gracias, profesor Compañero Fabio, Daniel Navarro, ¿me escucho bien, compañero Fabio? que debería seguir con la conversa. Gracias, Oscar, y gracias por la invitación al profesor Jairo, quien ha mantenido, o quien le ha dado mantenimiento a inquietudes que en estos últimos tiempos hemos compartido. Me propongo hoy presentar muy rápidamente un elemento que me parece de suma importancia para entender el gran proyecto
el gran impacto, el acontecimiento de la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua en 1980, me parece muy importante esta introducción que el profesor Daniel Navarro hace, que le agradezco inmensamente sus referencias y eso me ayuda a avanzar mucho más rápido. Yo creo que para adentrarnos, para meternos y comprometernos en este tema o continuar metiéndonos en este tema de la educación popular y para el tema que hoy me comprometo a desarrollar, es necesario percibir, saborear y sobre todo entender un poquito la historia de cómo y por qué y en qué momento se da ese proceso. Decía entonces que, muy bien, gracias, porque está como sobre un par de láminas la presentación de hoy. Decía que para adentrarnos y para comprender un poco el gran suceso de la campaña de la Cruzada Nacional de Alfabetización, de esa campaña admirable, cómo se dio, en qué momento y por qué circunstancias, me permito presentar, digamos, una rápida exposición de cómo llega a ese momento en la Nicaragua de 1980. Este saludo también presento disculpas porque por si acaso algunas personas que compartimos hoy esta conversa, pues no consienten o no aprueban o no es de su agrado el tema de la liberación como se... Muy bien. Entonces, esta es una presentación rápida para adentrarnos en el tema profundo de la educación. Nicaragua es parte de la geopolítica. Nicaragua es un cordón volcánico que tanto en su geografía como en lo social es parte de ese cinturón que llaman de la unidad de la América. Es el Nicaragua de siempre, pero naturalmente está ubicada en el contexto de la geopolítica, está ubicada en el contexto de la relación de Centroamérica y por su tamaño, por ser uno de los países más grandes y más importantes, desde hace 2 siglos ha venido sufriendo unas intervenciones, unas afectaciones por el hegemón de nuestra región, que son los Estados Unidos de Norteamérica. De tal manera que por allá entre 1898 y hasta 1933, Nicaragua sufrió esa intervención y tuvo una ocupación de ejército norteamericano que llevó a que un grupo de ciudadanos, un grupo de revolucionarios de la época encabezados por un hombre llamado Sandino, Augusto César Sandino,
iniciara, desarrollara y ejecutara una lucha independentista exitosa hasta 1932, y luego de ese éxito de haber expulsado a los marines norteamericanos, Sandino participa en unos procesos de implementación y de vinculación, y es asesinado por la dictadura somocista de un famoso Anastasio Somoza. En fin, estos acontecimientos previos que estoy presentando me parecen de suma importancia por cuanto van a permitir entender en detalle lo que el profesor Daniel Navarro nos presentaba del acontecimiento, no solo a nivel centroamericano ni americano, sino a nivel mundial, como fue el acontecimiento de la Gran Cruzada de Alfabetización. En esta época de 1912, 1920, 1930, Sandino, Augusto César Sandino, fortalecido por el nacionalismo y por la lucha de la dignidad, organiza un ejército del cual hay una extensa obra literaria, porque es un ejército que en las condiciones mínimas de recursos pudo expulsar a los marines de Nicaragua en 1932. Ese ejército se alimentó de los vientos de la Revolución Mundial, y se dice que hubo colombianos peleando junto a Sandino. Uno de sus secretarios dicen que era un señor de Chiquinquirá, Boyacá. Así fue que ese nicaragüense llamado Sandino se propuso crear el ejército y sintetizó su lucha en una consigna que es aún conocida, de patria libre o morir. Sandino la implementó como: yo quiero una patria libre o morir. De tal manera que Nicaragua, como ustedes pueden observar en el cono americano, Nicaragua le da una puerta hacia el norte de Centroamérica, hacia el Norteamérica, y en el centro de América hacia el sur. Es una puerta y tiene una importancia este país, que es el más grande de Centroamérica según estudios. Tiene una importancia bastante notoria, bastante llamativa, porque tiene un lago que le permite casi la unión entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, para hacer un canal interoceánico muchas veces más barato, más cómodo que el canal en Panamá. Por eso Nicaragua ha sido siempre vista por los norteamericanos como una finca en donde ellos pueden hacer este canal interoceánico de excelentes favorabilidades en cuanto al manejo de aguas, de geografía y de territorio. Esta es la Nicaragua, entonces, con la que nosotros empezamos a entender qué va a suceder ahora en 1980. Es en esa época influencia de las nuevas corrientes independentistas que la identidad americana asume como propias, asume en un proceso de identidad, de reivindicación, y
es de anotar que tuvo presencia en ese concepto ideológico del desarrollo nacional y de la identidad, aquel dibujo pequeño que hiciera este artista uruguayo Joaquín Torres en 1943, cuando empiezan a generarse procesos de identidad y procesos de pertenencia en América y talla esa consigna de que nuestro norte es el sur. Y empiezan a aparecer esos vientos libertarios, empiezan a aparecer esas expresiones revolucionarias, no solamente aquí en América del Sur, no solamente en Colombia, sino en Centroamérica, en México, en el Caribe, pero hoy vamos a centrarnos en esta muy rápida presentación de Nicaragua. De tal manera que junto a esas otras expresiones, en Nicaragua aparece una organización guerrillera que rescata la herencia, rescata el sentido, la pertenencia, el ejemplo de lo que fue el ejército sandinista, de lo que fue la lucha orientada por Augusto César Sandino, y se crea el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que hace su gran ejercicio revolucionario, guerrillero, inicialmente en unos frentes urbanos, en unas ciudades muy importantes como León, como Estelí, como Managua, como Granada, y un frente en la zona norte, de donde es muy importante la herencia histórica que Sandino, porque Sandino desarrolló en ese frente histórico su lucha más importante para expulsar al invasor. De tal manera que, alimentados y fortalecidos por esa herencia de Sandino, el Frente Sandinista de Liberación Nacional irrumpe, aparece, se mete se mete en la identidad y en la búsqueda de una población, de una ciudadanía, de un grupo de revolucionarios que luchaban contra la dictadura somocista. Valga la pena recordar que el Somoza que asesinó a Sandino en 1933 fue ajusticiado en la década, empezando la década del 50, no tengo en este momento el dato exacto, creo que en 1953 o 54, fue ajusticiado por un nacionalista, un libertario nicaragüense, Rigoberto López, que se ofrece para reivindicar la dignidad de la lucha sandinista, y en una noche de fiesta, vestido de mesero, ajusticia a Anastasio Somoza el primero, que le da continuidad al segundo Somoza, que es contra el cual se organiza, lucha y vincula a toda la revolución nicaragüense en el Frente Sandinista. Esa profundización de la revolución nicaragüense tiene una connotación muy importante, y es que se mete entre la cultura de la gente. Un poco como decía el profesor Navarro, se mete en ese sentir, en ese saber, en esa necesidad de reivindicación y de reconocimiento que la gente en lo común tienen. Entonces, es importante en este aspecto anotar que la cultura, la música, el arte, la pintura, el arte en su conjunto, empieza a vincularse de lleno en la lucha antisomocista,
Y Somoza, el dictador, hijo del otro Somoza, asume una actitud de guerra violenta, de muchísima fuerza para exterminar esos desarrollos y esos eventos culturales. En particular, la música popular tuvo una honda repercusión en esta época. Vale recordar allí que hay unas canciones y unas músicas, como el profesor Oscar al principio lo decía, y Jairo, unas músicas que son reivindicativas y llegaron a ser simbólicas dentro de la lucha del pueblo nicaragüense. Entre muchos otros factores, el Frente Sandinista de Liberación Nacional contra la dictadura de Anastasio Somoza. Y bien, como esta revolución fue creciendo tanto adentro de Nicaragua como afuera, otras expresiones distintas al Frente Sandinista, movimientos sociales, movimientos culturales, movimientos cívicos, también desarrollaron su pelea, su lucha contra Somoza, donde el Frente Sandinista como movimiento guerrillero llevaba algunas veces la de ganar, otras veces la de perder, pero a nivel del mundo se fue conociendo mucho más esta lucha contra la dictadura, y esa lucha encabezada por el Frente Sandinista empieza a tener un reconocimiento, empieza a tener el recibo de la solidaridad mundial. Allí es bueno anotar lo que el profesor Navarro nos decía, el profesor Daniel. Fueron muchos los combatientes de muchísimos rincones del mundo, de Sudamérica, de Colombia, de Norteamérica, de Europa, de Asia, que llegaron a la lucha contra la dictadura en Nicaragua. Estoy hablando de los años 74, 75, 76, 77. En el año 78 hay una operación que pone a la generación de esa época, a quienes en esa época teníamos 15, 16, 17 años, nos pone en alerta porque sentimos que aquí a la vuelta de la esquina, allí nomás en el cinturón de América, en el centro de esa América, explota una revolución, la explota para nosotros, y se conoce un poco más cuando un comando de esta guerrilla, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ocupó, se tomó, asaltó el Congreso de la República de allá, que tenía un apodo muy diciente, lo llamaban la marranera. La palabra de Nicaragua es chancho, el cerdo, el marrano, y llamaban la chanchera, o sea, la marranera. Con esa operación, esa guerrilla exige, además de reivindicaciones propias de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos que bajo la tortura, bajo la dictadura, bajo la represión y bajo todos esos comportamientos que el sistema capitalista y sus formas de gobierno tienen, lograron la liberación de esta media centenar de prisioneros. Fueron llegando distintos combatientes, distintas formas de solidaridad del mundo en apoyo a esa lucha y para vincularse a la revolución armada, de tal manera que algunos países apoyaban al Frente Sandinista mientras otras organizaciones guerrilleras y otras organizaciones sociales
del mundo revolucionario, del mundo solidario, facilitaban que muchos de sus militantes fuesen a pelear allí, como en efecto se dio principalmente en unos grupos muy numerosos, muy significativos, a partir de 1977 y 78. Llega la época entonces de una influencia sobre Nicaragua, de la solidaridad del mundo, y naturalmente que llega también un momento en donde crece la participación de la ciudadanía, crece la organización de la ciudadanía en la lucha contra la dictadura, y crece la guerra de liberación que el Frente Sandinista lidera, y crecen los frentes, que ya no es el frente urbano de Managua y de León y de Estelí solamente, sino se ha crecido a otras ciudades como Rivas en el sur, a otras ciudades en el norte, Jinotega, Matagalpa, Chinandega, y crecen los frentes rurales que el movimiento guerrillero y la revolución ha consolidado. Entonces se crea el Frente Central de Guerra, el Frente Occidental, el Frente Central, el Frente Oriental, el Frente Norte, que ha sido el histórico, y uno muy importante para el conocimiento de la revolución en el mundo, que fue el Frente Sur. Y con esto termino la parte en que se consolida un hecho trascendental, se consolida para América, se consolida para el mundo, se consolida naturalmente para el pueblo de Nicaragua, y para los revolucionarios el hecho trascendental del triunfo de la revolución. Triunfa ese proceso en donde tiene un gran protagonismo el movimiento armado, la guerrilla, por su organización, por su lucha, por su dinámica y por los golpes naturalmente que asestaba al bastión principal de la dictadura, que era un ejército, una guardia, con sus distintas formas de expresión, tanto en la Fuerza Aérea como en la Marina, como en el escenario de la infantería. Muy visible la represión, muy visible la criminalidad con que actuaban, muy visible las desapariciones, muy visible los asesinatos, y ya pasaron a más allá de los sandinistas, sino que atacaban y asesinaban a los luchadores sociales, de tal manera que llegar a este triunfo el 19 de julio de 1979 a Nicaragua cambia la geopolítica, cambia las relaciones de poder y las relaciones que en el mundo de América y en concreto en Centroamérica había. Por eso me parecía importantísimo hacer este pequeño recorrido de cómo empieza y por cómo se da un acontecimiento. ¿Cuál acontecimiento? Pues que con el triunfo de la revolución sucede, que es la reconstrucción en todos los campos, porque ese proceso revolucionario cambió radicalmente el sistema operativo que dominaba a Nicaragua. Sistema operativo de represión, sistema operativo de imposición de la economía, de la injusticia, de la perversidad, etcétera, etcétera. Era una dictadura con el ejercicio pseudodemocrático de congresos, de parlamentos, etcétera, etcétera. De tal manera que con ese triunfo se da una celebración que va más allá de lo esperado por distintos sectores, va mucho más allá de lo deseado por sectores en el mundo, no solamente en Nicaragua, sino en el mundo americano. Es una revolución que triunfa destruyendo el sistema y necesita
necesita naturalmente empezar a construir el nuevo sistema. Aparece entonces un nuevo mundo en Nicaragua, un nuevo país en Centroamérica, una nueva forma de hacer el ejercicio de gobierno, hacer el ejercicio de la participación y el desarrollo del poder. Así que un nuevo país tiene la posibilidad y tiene la responsabilidad de atender el impacto que esta revolución da. Con esta lámina muestro que los Quijotes de 15 y 20 años antes, descalificados, pues la perseverancia triunfó. Nicaragua, luego del triunfo, es sitio de encuentro, es motivo de llegada, es punta de camino de los revolucionarios del mundo, las artes, las letras, la política, la música, la poesía. Los revolucionarios se encontraban con mucha más facilidad ahora en Nicaragua por las dificultades y el cerco, no solamente de mar, sino el cerco político y geográfico que le tenían a Cuba. Así que con esta nueva posición de un triunfo revolucionario en América y a donde se podía llegar por carretera, el mundo se hizo allí presente. Y fue en ese ambiente de cambios y fue en esa tarea de reconstrucción y fue en la responsabilidad de atender a los compromisos que por la lucha había asumido la revolución, cuando seguramente, o seguramente no, cuando sí se dio como una de las primeras y más importantes tareas, asumir una segunda batalla, una segunda guerra, como fue llamada, contra el flagelo más grande que había después de la dictadura y que sufría el pueblo nicaragüense, que era la ignorancia, el analfabetismo, la prostración en los saberes que tenía sumida la dictadura a esa población. Así es que a los 8 meses, o sea, la revolución triunfa el 19 de abril y el 23 de marzo está iniciándose la gran campaña. Por lo tanto, tan pronto triunfa la revolución, en agosto empieza lo que el profesor Daniel nos contaba, empieza la organización de esa gran tarea, de esa gran campaña. Yo la quiero llamar aquí como la Segunda Guerra de Liberación, como así fue asumida en esa época, esta vez contra la ignorancia. En ese ambiente de cambios y de reconstrucción y de construcción del nuevo país, entonces, ¿qué mejor asumir la educación popular como el escenario en donde se va a librar dicha guerra? ¿Y qué hace la dirección de la revolución? Animados en el ambiente, animados por los vientos que acaban de llevar al triunfo de la revolución sandinista, como se llamó, animado en el escenario personal, grupal, de historia, de identidad, de nación, de sociedad, organiza la Segunda Guerra de Independencia contra la ignorancia en el mismo esquema de la estructura militar guerrillera que había triunfado contra la dictadura. Entonces se organiza el Frente Oriental, toda esta
parte que hace 200 años dicen que era de Colombia, porque hasta esa, no sé si alcanzan a ver con flecha, hasta esta línea de la flecha, dicen que llegaba a la frontera de Colombia, porque aquí en este puntico está San Andrés y Providencia. Se organiza el Frente Norte, se organiza el Frente Occidental. Ya estoy hablando de la organización para la Segunda Guerra de Independencia de la Ignorancia, que empieza justamente inmediato al triunfo. Entonces, con los mismos frentes de guerra que se triunfó, se organizan los frentes de guerra contra la ignorancia, y se le da una responsabilidad de suma importancia, y aquí empezaría un poquito a hablar sobre los elementos básicos que hoy me propongo presentar en esta reseña rápida del batimento importante de la educación popular. Esta cruzada contra el analfabetismo se da en un escenario de guerra de estas características. El 70% de la población nicaragüense era analfabeta. El abandono campesino era de un altísimo porcentaje en esta afectación. La pobreza campesina y la pobreza ciudadana en las ciudades era vergonzante para una ciudadanía. De tal manera que con esa organización, con ese mapa social, con esas necesidades, los batallones, las brigadas, las estructuras de escuadras, la organización miliciana asume y se desplaza, se riega por todos los campos de Nicaragua. Es importante observar que la integración se dio más desde la ciudad al campo, porque en la ciudad es donde existía mayor número de letrados, por así llamarlos. Pero estos letrados, como el profesor Daniel lo observó, estos letrados eran los jóvenes, los niños, los viejos, hombres, mujeres, pequeñitos, grandes, que con un grado de escolaridad ya podían participar en ese ejercicio tan rico que la educación popular permite, en ese ejercicio liberador que la educación popular en ese campo asumió desde su fisonomía, su filosofía, su ejercicio. Y empieza la campaña. Decía que se regaron por todas partes las estructuras organizadas para la alfabetización. No sin decir que antes, entre este agosto del 79 y marzo del 80, toda la logística organizativa cumplió el papel trascendental de garantizar la elaboración de cartillas básicas, la elaboración de uniformes de los nuevos brigadistas que ya no eran militares,
sino que la identidad de la cotona, de la cual tiene canciones, era el símbolo del uniforme. Entonces, cartillas, materiales de apoyo, organización, logística, estructura, dinámicas territoriales, fue la tarea preparatoria entre agosto del 79, un mes inmediato del triunfo, y el mes de marzo del año siguiente, a los 8 meses, cuando empieza la gran campaña. Debo recordar que antes de ese 23 de marzo, naturalmente, llega ese grupo del cual el profesor Navarro anunció. Llegan muchísimos esfuerzos, muchos brazos y abrazos de la solidaridad mundial. Debo reconocer que la cabeza formativa, la cabeza ideológica, quien dio e inició esos talleres multiplicadores antes de marzo, naturalmente, quien ayudó en el diseño de la estructura filosófica, ideológica y política educativa de esta campaña, tuvo mucho que ver, quien en ese momento lideraba una política que pues sigue viva y que en ese momento es liberadora y en ese momento es subversiva, en ese momento revolucionaria, como lo sigue siendo, que es Paulo Freire. Entonces, con todo ese mundo de Europa, de África, naturalmente, profesor Daniel, Cuba se vuelve en solidaridad porque es su tarea, y los revolucionarios del mundo llegan allí y se empieza ese 23 de marzo, se empieza esa gran campaña por todo el país, en donde empiezo aquí a enfatizar unos elementos de la educación popular que me parecen fundamentales. Claro, estos son para desarrollar en una segunda y tercera exposición que tengo para otra ocasión seguramente. Hoy, insisto, quiero presentar el mapa de por qué se da ese gran acontecimiento. Y entonces, con ese pueblo, con esa población organizada hacia la campaña de alfabetización, hacia el campo, es el campesino el que abre sus puertas, es el campesino el que recibe, es el campesino el que empieza a enseñar otras formas de vida a los que van a enseñar otras formas de lectoescritura. Bien, así se emprendió la dinámica organizativa, así se desarrolló el qué hacer y la aplicación de esas cartillas metodológicas que con saberes, sabores, colores y ritmos, palabras y costumbres del campesino nicaragüense, del ciudadano nicaragüense, del obrero nicaragüense, del caficultor nicaragüense, se elaboraron las propuestas pedagógicas para ser aprehendidas y para ser asumidas con la facilidad cultural que da el proceso de educación popular, que es un proceso constructor
y reparador de saberes. Ya terminando, quiero contarles que esa distribución de las brigadas, de los brigadistas, como fueron llamados, en el campo, generó unos comportamientos de inclusión, de integración, que ayudaron a romper el esquema exclusionista, el esquema represivo y el esquema arbitrario que la dictadura, mejor dicho, que el sistema capitalista nos impone, como hoy lo sufrimos. Fueron familias campesinas las que adquirieron relación con unos nuevos hijos. Y estos muchachos que iban de las ciudades asumieron a sus familiares nuevos familiares en el campo como suyos, y hubo una inclusión nacional, hubo una integración nacional, hubo una vinculación política y social a nivel del país. La fecha que anotaba del 23 de marzo es significativa porque es apenas 8 meses después del triunfo de la revolución. Y con esa gran tarea y con el determinante de las consignas, el determinante cultural, el determinante de la música. Aquí, como ustedes han observado, hay unas músicas que están incluidas en la presentación, que cuando hay tiempo se comparte, y con esa música todo el referente cultural del desarrollo de la educación popular a partir de la música, de la poesía, de todas las artes, se expandió esa revolución, y la gran cruzada de alfabetización tiene como un referente de vinculación es el que un niño o una niña de escasos 12, 15, 16, 20 años aprendía mucho más de los adultos, la cultura, la historia, las relaciones, el campo, el trabajo campesino al cual deberían y al cual se incluyeron y se vincularon los brigadistas, que fueron asumidos 1 o 2 por cada casa campesina, de tal manera que esa vinculación y esa relación de un niño enseñando a leer y escribir, al mismo tiempo que el niño aprende las labores de la casa, las labores del campo, las labores de la vida cotidiana, es parte de esa inclusión y de esa vinculación tan importante que la educación popular permite. Es importante decir que esa vinculación generó el afianzamiento de la revolución. Esa vinculación hizo que los jóvenes citadinos volvieran al campo y que muchos campesinos conocieran por primera vez la ciudad. Hablo un poco más de la experiencia del campo, de la ciudad hacia el campo, porque fue el impacto grande, aunque es de anotar también que en cada ciudad hubo procesos de desarrollo de la alfabetización a nivel urbano, con la riqueza de que un país todo se movilizó. Entonces las fábricas, las escuelas, los colegios, todo tenía una movilización hacia la gran cruzada de alfabetización durante esos meses, entre marzo y octubre del 80 que se desarrolla. Los trabajadores por la mañana trabajaban y por la tarde alfabetizaban y se movilizaban a nivel urbano. Hablaba más del impacto de la inclusión que la educación popular y que la cruzada dio en Nicaragua al darse entre la ciudad y en el campo. Canciones, cartillas, como decía el profesor, pero sobre todo la autoestima, sobre todo la valoración de saberes, la valoración de la historia, el reconocimiento de que ya no eran campesinos abandonados,
y con esa historia, con esa música, con esos quehaceres que aprendieron, eso regresó nueva, distinta, madura, revolucionaria, a asumir desde la educación formal en que se estaba moviendo en sus colegios el nuevo proceso de su estudio, de su formación y de participación en el evento de la revolución, de la defensa de la revolución, del crecimiento. Esa gran cruzada de alfabetización entonces impactó en la economía, impactó en la educación, impactó en la cultura, impactó en el gobierno e impactó en el mundo. Quisiera comentarles una anécdota, si me permiten, ya terminando esta primera parte, y es que de todo el mundo se recibió solidaridad. Colombia envió unos tableros plásticos y una tiza como la que ustedes ven en este momento en el uso del tablero, y Monseñor López Trujillo, el cardenal de la época, para la alfabetización de Nicaragua, dio un aporte que no quiero presentarlo como burla por respeto, pero que en esa época fue de risas. Él mandó en esa época para Nicaragua 150,000 medallitas de la Virgen, medallitas de esas que se venden en las puertas de las iglesias. Ese fue el gran aporte de la iglesia colombiana, de la estructura de la iglesia hegemónica en Colombia, porque la otra iglesia, con el padre Pérezón y muchos otros, estaban allá metidos. Bien, ese es el ejercicio de profundización en lo cultural, de profundización en la costumbre y sobre todo en la actitud de una ciudadanía que la educación popular permite y que la educación popular genera, descubre, posibilita, motiva, irrumpe, empuja. Así el objetivo se cumplió. Así se llegó, mis queridas compañeras y amigos, así se llegó a un momento en donde principalmente esa juventud, obviamente orientado por la revolución, por los dirigentes de la revolución en ese momento, por el gobierno revolucionario en ese momento, esa juventud llena de experiencia, llena de nuevas expectativas, llena de sabores y de nuevos saberes, llegan a disfrutar el triunfo de la nueva victoria, el triunfo de del nuevo momento épico, en donde se consolida con una consigna: hemos cumplido, y que esta revolución, como se dijo allá en ese momento, no la va a parar nadie. Esa dinámica, pongo aquí un cuaderno y pongo una cartilla, porque esas dinámicas constructivas que se prepararon entre agosto de 1979 y febrero del 80 para llevar, fueron cambiando permanentemente por la dinámica del aprendizaje que la educación popular permite y posibilita. Fueron cambiando, fueron mutando, se fueron enriqueciendo, se fueron generando con nuevos saberes y con nuevas participaciones de quienes en el campo habían participado en distintas luchas de liberación. Hoy, entonces, el campo es otro, la ciudad es otra, la juventud es otra, la educación es otra. Cuando digo hoy, es en ese momento en Nicaragua. La juventud supo que allá en la montaña había nacido ese proceso. La juventud que no participó en la guerra supo que allá en la montaña había nacido ese proceso de liberación, que ahora, triunfante contra la ignorancia, en la victoria contra ese flagelo, llegaba a celebrar los nuevos momentos, los nuevos pasos, la revolución, y este nuevo refuerzo de la revolución, que es la lucha contra la ignorancia, había logrado. La autoestima que la educación popular genera, permite, desata, no se puede medir con resultados económicos, no se puede medir fácilmente. La autoestima que en los campesinos la cruzada de alfabetización y la lucha contra la ignorancia generó, se dio de muchas formas. Nuevos músicos, nuevos profesores, nuevos saberes. Y traje a colación un par de certificados de la época, porque era una forma cultural en donde la gente misma necesitaba como traerse
a más de la matica que sembró, a más de las semillas que cuidó, a más de muchas fotografías con las dificultades de la época, porque la pobreza de esa cruzada de alfabetización es sinónimo a la pobreza de la revolución de guerra. Por eso anotaba con cierta tristeza que el aporte de la Iglesia Institucional de Colombia fueron 150.000 medallitas cuando se necesitaban cuadernos, lápices, borradores, se necesitaba tiza, se necesitaba telas. Y entonces, con estas láminas, quiero terminar diciéndoles que las canciones nuevas tenían una referencia a la lucha del triunfo del alfabetismo. Las canciones, la literatura, la pintura, el arte, en todas sus expresiones, empezó a sentir el impacto de la gran cruzada nacional de alfabetización. Esta que aparece allí, de la mano con la O para decir valor, y de la E, que luego se llevaron a la música. Y finalizo con la palabra que empecé, la gran cruzada, el impacto de la gran cruzada de alfabetización de 1980 en Nicaragua es producto de un siglo o 2 siglos de lucha. Es producto de un acontecimiento revolucionario que llevó al triunfo de esa revolución, sin lo cual no hubiese sido posible ese proceso profundo de educación popular. Y del 70% en que se recibió a la geografía política de la educación en Nicaragua, 70% de analfabetismo. En octubre, cuando llegan triunfantes los brigadistas de esa guerra de liberación de la ignorancia, presentan como resultado apenas un 10.5% de analfabetismo, que era la cola que seguía, y con lo cual la campaña de alfabetización y la educación popular no podía morir. Dejo aquí, compañeros, porque sé que el tema es largo y porque ya los elementos propios de la educación popular, como fue la implementación y el ejercicio, la aplicación de la metodología de Paulo Freire de la educación para la liberación que se desarrolló en ese proceso, pues es tema de otra conversa como esta. Y un tercer tema, que es el análisis de los logros, de las experiencias y de ese acontecimiento que fue exitoso no solamente para Nicaragua ni para Centroamérica, sino para el mundo. Muchas gracias, Jairo, muchas gracias, Oscar, muchas gracias a todos, y espero que ahora sí el profesor Daniel Navarro complemente con todos los saberes que sobre esa campaña y esa cruzada, sobre todo esa gesta, usted pudo también participar y conocer. Muchas gracias. Bueno, a Fabio nos esperó todo el tiempo que tuvimos de desfase de transmisión. Él estaba ya esperando a que nos llegara la información a nosotros. Ya nos llegó la información completa. Quienes estuvimos al pendiente pudimos asociarlo con las láminas que él nos iba presentando, con esa canción que por ahí la escribí porque se me hizo bastante agradable de buscar, con esos certificados, con esos diplomas que tenían las personas. Y es tremendamente interesante encontrar la pasión de alguien que vivió el proceso. Entonces, a Fabio, mil felicitaciones por estar pendiente siempre de esa lucha. Abrimos entonces ese espacio de preguntas, de discusión. No sé si Daniel de pronto quiera agregar algo, Juan Carlos, el doctor Ricaurte, Magdalena, Mario, Luzney, Felipe, Jairo. Tal vez quieran agregar algo, o quieran preguntar algo, o quieran compartir esas experiencias o estos saberes que les dejó la exposición de Fabio. Entonces, por favor, adelante, quien así bien lo tenga a hacer. Bueno, pues a mí me gustaría como rematar algunos elementos de Fabio, no sé si los hago ahorita o más tardecito. Daniel, está en su poder. Adelante, por favor. Bueno, primero agradecer al compañero Fabio por su exposición, muy interesante.
Bueno, y yo miraba un poco para relacionar un poco lo pedagógico con lo político en el que enfatizó Fabio, como la importancia que tiene el contexto para la educación y la importancia que tuvo el contexto político y revolucionario de la época para la cruzada de alfabetización nicaragüense. Digamos como algunos apuntes así para cerrar de carácter pedagógico que nos podían interesar. Bueno, entender que la campaña de alfabetización, para hacer la campaña de alfabetización tuvieron que formar unos profesores que venían de todas las profesiones, que no eran maestros ni eran profesores, ¿cierto? Sino podían ser médicos, ingenieros, personas que trabajaban con las comunidades, o sea, personas que eran obreras, campesinos adelantados, es decir, todas esas personas participaron como maestros de la campaña de alfabetización. Entonces, primero había que formar a esos formadores para que esos formadores fueran al campo a formar las comunidades. Ahí hay un primer proceso como interesante de multiplicación que tenía que hacerse en muy corto tiempo. Entonces se hicieron cartillas para formar a esos formadores y cartillas para formar ya a las personas adultas. Bueno, eso para tener en cuenta. Por otro lado, un poco los planteamientos de la metodología de Freire, que fueron como la base de los talleres del proceso de alfabetización, se basó en el concepto de taller. Digamos que en el concepto de taller no existe ni maestro ni alumno, no existe allá el que sabe y el que no sabe, sino el concepto del taller donde a partir del grupo se va construyendo el conocimiento. Digamos que ese es un elemento bien importante de la campaña, o sea que es la concepción de que el maestro no está por encima del alumno, no es el que se las sabe todas, y no es el que domina el conocimiento, sino es un facilitador, ¿cierto? Es un elemento, es otro más que tiene algunos elementos teóricos, pero que lo importante es como ese proceso que se da dentro del taller, es el proceso el que va inspirando la teoría y la práctica que se va generando dentro del taller. Entonces me parece muy importante como ese elemento, resaltar ese elemento. Freire, para la cartilla de alfabetización de adultos, se parte básicamente de una fotografía o de un dibujo. De esa fotografía o dibujo sale una oración, y de esa oración es la que se analiza, se reflexiona, y es como de la que se parte un poco también el aprendizaje. Entonces, si yo quiero enseñar la letra A y la vocal C, entonces pues no empiezo desde la C con la A, la C con la E, no, sino primero empiezo con una frase generadora. Después de esa frase saco una palabra y después de la palabra llego a la sílaba. Entonces es eso, es como mirar el contexto, ¿sí? La frase sale de un contexto, no es lo mismo decir qué educación tan bonita que tenemos en el campo, a decir en el campo no hay educación, sino hay desigualdad. Es diferente una frase a la otra. Entonces es importante como eso, la alfabetización. La metodología surge del contexto. Por eso me parece importante lo que decía Fabio o lo que nos mostró sobre el contexto político que se vivía, ¿no? Que es importante mirar ese contexto para entender también como el espíritu que se vivía en esa época y el espíritu también con el que se hizo la campaña de alfabetización.
Bueno, elementos así importantes como lo que les planteaba del taller, una metodología que se basa básicamente en el aprender haciendo, en el de que los conocimientos no son fijos, sino que son conocimientos cambiantes, que son los conocimientos que se deben construir en el camino, que se deben construir con la gente, la importancia de los conocimientos del trabajador, del campesino, ya que el estudiante no se parte de cero, no hay que llenar al estudiante con conceptos y con ideas, sino que el estudiante ya tiene un bagaje, más los adultos tienen una experiencia, entonces hay que partir de esa experiencia, hay que partir de las vivencias, hay que partir del conocimiento que la gente tiene del campo, de sus trabajos, de esa experiencia, y es a partir de esa experiencia, de esa práctica que se va construyendo el conocimiento. Ese elemento es muy importante de la cruzada y en general de la educación popular, porque el adulto tiene un conocimiento, tiene una práctica, tiene una experiencia, y esa experiencia hay que desarrollarla. Entonces, esa es resumidamente como la concepción de los talleres, de cómo de la construcción de las cartillas se basa en esa metodología. Perfecto. Daniel, muy amable, muchas gracias por ese complemento que hace a lo compartido por Fabio. ¿Alguien quisiera participar? Veo que Felipe Cortés tiene listo el micrófono para hablarnos un momento. Bueno, pues he tenido problemas con el sonido, no sé si me oigan bien. Sí, señor, yo lo escucho perfectamente. Bueno, lo importante de esta primera parte de la educación, que es el manejo del lenguaje en sus 4 dimensiones, el hablar, el escuchar, el leer, el escribir, está en que nos permite construir sociedad. Y cuando hablamos de sociedad, estamos hablando de ciudadanos autónomos y libres. Y por lo tanto, hablamos de política, de la verdadera política. Gracias, Felipe. Sin embargo, yo plantearía que el reto que se vivió justamente en Nicaragua era que ya había una construcción social, y es lo que resalta Daniel, que la estructuración del conocimiento, en este caso de la alfabetización, la dieron a partir de esa cultura que ya había dentro de las personas, y empezaron a abstraerla para poder llegar al punto de alfabetizaje. Entonces, ese fenómeno en donde ya existe una estructura base y cómo cambiarlo para poder mejorarlo, fue el reto interesante. Además, teniendo en cuenta que el proceso de alfabetización, que esta cruzada duró 6 meses, es un reto loable, es un reto enorme, es un reto significativo para poder presentar esas dimensiones, bajar del 70% que nos habló Fabio creo que habló acerca de un 10% de analfabetismo. Es un reto impresionante, partiendo por ejemplo del hecho de que llevaban personas desde los 12 años a que fueran a ser alfabetizadores. Era un proceso social muy bonito ver, por ejemplo, que las personas que no podían moverse de la ciudad, ¿sí?, estaban llamadas a ser alfabetizadores en el casco urbano, como lo indicó Fabio, pero la mayoría de personas que eran trasladadas a las partes más inhóspitas, inalcanzables, o de la costa, o qué sé yo, de Honduras, eran los jóvenes. Y eso también fue un proceso social interesante, en la medida en que el joven, al vincularse a ese entorno social, al encontrar a ese campesino, al encontrar a esas personas con un abandono histórico significativo, empezaron a desarrollar una serie de herramientas y de elementos de juicio mucho más fortalecidos frente a la revolución, que es lo que en gran medida también se pretendía con el proceso de alfabetización, y era el fortalecimiento de la revolución, porque la revolución se movió en gran medida por los movimientos de las personas del común, de los
de las personas del campo, de los campesinos. Entonces, ese tipo de procesos anexos, que si bien es cierto no atañen directamente a la alfabetización como tal, sino al proceso de revolución, son también muy valiosos. Y para las futuras generaciones, tengamos en cuenta que el proceso de alfabetización duró 6 meses, terminó en el mismo año y duró hasta el 91, creo que fue, que hubo cambio de partido político, que llegó esta señora y hasta ahí llegó el asunto. No sé si alguien lo recuerda con certeza. Sí, pues, el hecho es que cuando no se construye ciudadanía, la acción política es trunca, porque supuestamente con Violeta Chamorro era restablecido la democracia en Nicaragua, pero lo que hizo Violeta Chamorro y su sucesor Arnoldo Arnoldo Alemán fue destruir toda la política social en educación, en salud, en agua potable, en vivienda, hasta el punto de que para la época del 2005-2006, cuando Ortega vuelve a ganar las elecciones, los indicadores sociales de Nicaragua después del avance en la década de 1980, habían retrocedido casi a principios de los 70. O sea, lo que significó el restablecimiento de la democracia con Violeta Chamorro y Alemán fue devolvernos a la época de Somoza, ya sin Somoza. Y otra cosa es, pues bueno, el volver a escuchar un poco de ese viejo lenguaje que usaba Bateman y que muy pocos ex militantes y viejos simpatizantes dominan y saben exponer y explicar. Perfecto, Felipe. Muchas gracias por ese aporte. No sé, Magdalena, Mario, Juan Carlos, José Ricaurte, Hernán Rodríguez también está conectado. No sé si Luzney quiera comentarnos algo a este momento. Bueno, sí, algo que me llama mucho la atención de lo que cuenta el Fabio Murillo es cómo llevaban jóvenes de la ciudad al campo y no era una alfabetización de aprender a leer, sino también de conocer el campo, cómo se alfabetizaban ese grupo de campesinos y esos jóvenes. Entonces tengo que recordar y hacer énfasis en lo que decía Daniel también, que la educación tiene que ser contextualizada. Cuando no es contextualizada, pues pierde encanto. Entonces, eso de estar los muchachos aprendiendo del campo también crea como experiencias de revolución, de cambio. Gracias. Así es, Luzney. Muchas gracias a usted. Juan Carlos, adelante, por favor. Oscar. Muy bien. Primero, pues, me parece magnífica las exposiciones de cada uno de ustedes y quiero hacer precisamente una interesante, pero quiero a referirme al siguiente aspecto. Aquí en Colombia también se hizo. Nosotros conocemos, o yo personalmente, cantidades de adultos mayores que se le habla de revolución y indudablemente ellos manifiestan que sí ha llegado, que sí. Pero esa y aprovechar, no se supo llevar este proceso, por eso aquí en Colombia fracasó y por eso mucha gente dice, que mi papá fue muy revolucionario, pero ¿qué? No se hizo una continuación de todo este proceso que es muy interesante. Bueno, Oscar, ahí dejo. Perfecto. Bueno. Juan Carlos, muy amable, muchas gracias
por su apreciación. No sé si de pronto el doctor Ricaurte o Mario Andrés Mendoza quiera compartir algo de lo que han experimentado en esta tarde. Mire, si a mí me regala un minuto, también hago claro, referencia a algo. Cuando yo escuchaba a Fabio Mariño y cuando escuchaba a Daniel que hablaba de cómo el sacerdote en el colegio salesiano creaba una conciencia social, recordaba yo a Leonores Guerra, que estudió, era profesora en el colegio de las Belemitas en Bogotá, y ella tuvo algún contacto con el padre Camilo Torres y fueron a Buenaventura y fueron a barrios como de Bosa, del sur de Bogotá, y queda muy asustada porque el pensum de las Belemitas era exactamente el mismo pensum de los Estados Unidos y ellos no conocían absolutamente nada de Colombia. Cuando el profe que habla anterior dice ¿qué pasa en Colombia? Yo pienso que a nosotros, y bueno, pues mi generación, nosotros no éramos colombianos. Mi generación en mi juventud éramos latinoamericanos. Pienso que no ha habido una unidad de la izquierda y pienso que eso nos ha llevado a que diversifiquemos las cosas y también el discurso de las clases dominantes le ha ganado a los intelectuales, digo yo, revolucionarios. Porque cuando nosotros cuando yo era niña o joven, a mí me parece que teníamos más conciencia política que hoy los jóvenes. De pronto fue porque crecimos en la Guerra Fría y estábamos en un contexto político mundial. La verdad, a mí me aterra lo que está pasando hoy. A mí me aterra. No sé si es no sé, bueno, eso es para otros conversatorios. Muchas gracias. No, Luzley, un aporte interesante. Doctor, quiero acotar algo esto. Este congreso que termina estuvo muy dinámico y muy activo, como por ejemplo el debate que organizó el Centro Democrático sobre el Carriel Paisa como símbolo histórico y cultural de la identidad colombiana. Un debate muy profundo, y también la aprobación por iniciativa del Centro Democrático de una ley que establece la estandarización y regulación del lenguaje de señas. Pues yo conozco aquí un par de personas que están metidas en el cuento de la educación para niños sordos y niños ciegos. Y tengo entendido que la comunidad de sordos están bravos. Muy bravos, porque primero no se les permitió participar en los debates sobre la ponencia de la ley. Y segundo, hace más de 50, 60 años, ellos están trabajando precisamente en eso, en la regulación del conjunto de señas. Y hoy existe un sistema de señas para todos los sordos del ámbito sociolingüístico español. O sea, no importa si está en África, en Asia, o en América Latina, o en España, los sordos tienen un conjunto de señas para comunicarse en el español muy claro y muy preciso. Pero lo que hizo el Congreso es abolir ese conjunto de señas e imponer como obligatorio el conjunto de señas del inglés, pero no del conjunto de señas del inglés de Inglaterra, sino del gringo que se habla en Estados Unidos. Y otra ley que hay que revisarla con mucho cuidado es una ley que cambia unas partes de la Ley General de la Educación. Esto por primera vez, y gracias al Centro Democrático y sobre todo a María Victoria Angulo, la matrícula en los colegios privados será considerado como un contrato comercial. O la matrícula en los colegios privados a partir de ahora es considerada como un contrato comercial. Y Colombia respeta la propiedad privada, la libertad de empresa y el libre mercado. Pero a la vez, esto restringe en la educación pública la libertad de cátedra e impone que cada región será obligatorio
definir algo que llaman la pertinencia educativa, y en el sector público solamente se podrá enseñar eso y nada más. A propósito, sobre nuestra ministra de Educación, María Victoria Angulo, según el sistema sintético de evaluación de la calidad educativa, pues todo el mundo mira los que están arriba, pero a alguien se le ocurrió mirar los que están abajo, y resulta que entre los 5 peores colegios del país hay 2 que tienen el nombre del papá de la ministra de Educación. Cosa interesante. Perfecto. Felipe, tratemos de ser concisos y pertinentes al respecto de las intervenciones. Doctor Rivas, doctor Ricaurte, usted tenía algo para aportarnos. Alcancé a ver que abrió su micrófono hace un momento. Sí, buenas tardes a todos. Muy refrescante hoy escuchar al profesor Mariño y al profesor Navarro, creo que sus disertaciones sobre lo ocurrido en ese pequeño país y grande a la vez, ¿no? Por lo que hizo. Son conocimientos nuevos que le alegran a uno conocerlos, porque uno ignora mucho esas partes de la historia, ¿no? Quiero hacer una pregunta puntual al profesor Mariño con respecto a la educación. De pronto él sabe si desde el 2006, que al parecer fue que se terminó todo, ¿no? Y que ingresan estos 2 nuevos gobernantes, la señora Chamorro y el señor Alemán, si se implementó algún proceso, pero a nivel de universidad, como para tecnificar más la educación en Nicaragua, porque uno solo escucha en los congresos, ¿viste? Uno se guía por lo que ha visto y oído nomás sobre Costa Rica, ¿no? Costa Rica es más referente en Centroamérica. En el resto yo nunca veo un disertante nicaragüense por aquí que me hable de algún tema médico, alguna cosa, nunca, pero veo algunos disertantes costarricenses. Vienen, son de muy buen nivel y aportan en los congresos. Entonces, la pregunta es esa, si se implementó algo con respecto a la educación universitaria después del 2006, que llegó señor Ortega, creo, ¿no? Otra vez. Gracias. Buena tarde a todos. ¿Respondo? ¿Sí? Bueno. Miren, yo creo que la inquietud del doctor José, de nuestro amigo José Ricaurte, es una inquietud que nos lleva al campo político, porque la revolución triunfa, la revolución implementa el proceso de liberación en todos los campos, en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, y de inmediato la revolución es atacada por la contrarrevolución en cabeza de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando digo de inmediato, es de inmediato. Ese ataque que se expresó en una guerra contrarrevolucionaria larga en Nicaragua impide que los procesos económicos, políticos, culturales y en este campo de la educación, en todas las áreas y en todos los niveles, en el nivel
primario, en el nivel básico, en el nivel secundario, en el nivel terciario, en todos los niveles, la educación, la salud, el desarrollo agrícola, todos los niveles fueron afectados porque el país, a partir de 1981, entra en guerra nuevamente, defendiendo la revolución y siendo atacada por bandas criminales organizadas en esas guerrillas de derecha o paramilitares que se llaman, organizadas desde Honduras hacia Nicaragua. Me interesaba compartir el contexto del momento y por qué fue posible hacer ese ejercicio de educación popular que, claro, profesor Navarro, es mucho más rico que lo pedagógico. Es una expresión de liberación, de cultura, de apropiación. El desarrollo de lo pedagógico puntualmente vale la pena en otra oportunidad desarrollarlo en sus metodologías, en su aplicación, en su proyección. Pero del desarrollo de la educación popular y de la educación en su conjunto, en Nicaragua tuvo un freno a partir de 1982-83, y es porque la contrarrevolución ataca al gobierno, ataca al proceso, ataca a la revolución, ataca al país, y hay que dedicar nuevamente muchos esfuerzos a esa guerra de defensa de la revolución. De tal manera que 85 y 86 son años claves porque el proceso que tenía que en 5 o 6 años haber empezado a dar resultados en lo económico, en la educación y en los procesos de formación terciaria en la universidad, pues tenían dificultades económicas. El país fue cercado igual que el cerco que le tienen a Cuba, igual que el bloqueo que le tienen a Venezuela. Nicaragua fue bloqueado, los puertos de Nicaragua fueron minados y no podían entrar los barcos con comida. Todos estos procesos de guerra, pues naturalmente impactaron negativamente en el proceso de esa liberación de la ignorancia. Es en el 90, doctor José, cuando hay un cambio de gobierno, cuando no es que vuelve la democracia, muy pronto en Nicaragua hay elecciones y el Frente Sandinista fue muy inteligente en no hacer elecciones inmediato el triunfo, porque el ánimo era para que ellos ganaran en una totalidad. No, unos procesos de respeto a la democracia, pero esos procesos no los respetó el imperio norteamericano, que estaba interesado, como sigue interesado, en todos estos países de finca. Ahora no es de finca platanera, sino de finca raíz. Y en el 90, en diciembre del 89, hay elecciones en Nicaragua y gana la señora Violeta Chamorro, con lo cual hay una embestida de cambios, una embestida de retroceso, y se implementan unos programas de gobierno en contra de los programas y los desarrollos que la revolución había tenido. Esto del 90 para acá tiene otros desarrollos. El Frente Sandinista se divide, tiene problemas, y hace unos años para acá, y luego de unos años, Daniel Ortega en otras alianzas vuelve a la presidencia, vuelve a cambiar, y hoy está otra vez Daniel Ortega en la presidencia. Pero el ímpetu, permítame terminar con esto, el ímpetu
el ánimo, la construcción de esos primeros años de la revolución, no solamente en el campo educativo, sino en el campo cultural, en el campo económico, en el campo del uso y el manejo y el reparto de la tierra, en el campo de la producción agrícola de una de las regiones de Nicaragua, porque la otra es selvática, esa que está hacia Colombia, hacia el Océano Atlántico, muy límite con San Andrés, que entre otras cosas está cerquitica. Esa es una zona selvática de una baja producción agrícola. El centro de Nicaragua, la zona occidente y el centro desde Costa Rica para arriba, sobre el Pacífico, es la que produce café, plátano, leche. Toda esa producción fue afectada porque era una estrategia del imperio norteamericano de no permitir que afloraran y que crecieran las revoluciones. Hoy Nicaragua está en los procesos democráticos como otros países, luchando por reformas, pero sobre todo peleándose la dependencia económica que el Banco Mundial y el Fondo Monetario, todos esos problemas, todos esos abusivos, todas esas especulaciones, un liberador que reventó, que afloró con el triunfo de la revolución y el triunfo de la cruzada de alfabetización, no continuó. Lastimosamente, pues el tiempo es para esta pequeña presentación que era un aperitivo sobre qué hacer cuando, es decir, qué tuvo que pasar para que existiese ese evento de educación popular de gran dimensión. La profundidad de su aplicación, de su metodología, faltará por compartirla y por aprender más de ella y seguramente en otras oportunidades. Pero los procesos son políticos. Y la política en Nicaragua fue asaltada, la política de la revolución, que ni siquiera era socialista ni comunista, no, ese es el eslogan con el cual montan estas estrategias y matrices comunicacionales. Era parar la revolución en el mundo, era que El Salvador no triunfara, era que Guatemala no siguiera, era que Honduras no se organizara, era que América del Sur, Colombia y otros no siguieran el ejemplo de Nicaragua. Fabio, muchas gracias por esa respuesta para el doctor Arias. No sé, Mario Andrés Mendoza quisiera compartir algo con nosotros, o tal vez Hernán Rodríguez, que han estado hoy a la expectativa, escuchando. No sé si tenga algo por decir en esta tarde. O pues ya siendo las 5:10 de la tarde, Jairo, ¿usted quisiera por favor hacernos un corolario, una reflexión, una intervención acerca de lo que hemos vivido el día de hoy? Sí, claro, Oscar. Cuando planteamos el tema de la educación popular, pues nos estamos planteando realmente cómo es que la educación fluye mediante los procesos de formación de la sociedad. Cada país se debe a su educación. El estado que se tiene en cada educación, en cada, digamos, el tipo de gobernante, el tipo de estado que se tiene en cada país, es el tipo que, digamos así, del nivel educativo que hay. Aquí en Colombia también tenemos un montón de personas para alfabetizar y otras para reeducar, realmente. El proceso de reeducación que tenemos que hacer en Colombia es muy fuerte, porque la alienación que se ha hecho a las jóvenes generaciones que han aprendido a deletrear y a combinar el alfabeto entre las consonantes y las vocales, no ha servido sino para ser manejados directamente por la burguesía, con ese entusiasmo que pone la burguesía de que el dinero es el que sirve para todo. Y entonces, en ese sentido, donde dieron el dinero como medio de vida, pues nos pusieron entonces una pelea instintiva exclusivamente. El sentido de comer y el sentido de subsistir como
como organismo, pero no como un ciudadano realmente. Entonces, es educación política. Cuando hablamos de educación popular, estamos hablando de la educación política. Eso es claro, eso es muy evidente. Y lo que se ha hecho, todos estos pueblos que acaba de mencionar el compañero Fabio Mariño, ha sido eso, ha sido la educación política a los ciudadanos, más que esa educación formal de la graduación, de llegar al título unitario, de llegar a la especialización, de llegar a todas esas cosas, porque de nada sacamos realmente con tener profesionales que les sirvan al imperialismo y no profesionales que le sirvan al pueblo. Yo pienso que en esto también vale mucho recordar los discursos del Che Guevara. Estuvo en Cuba y cuando pasó por la Universidad de Las Villas, qué discurso tan interesante que se echó allá sobre el papel del carácter de la unidad. Es decir, aquí nosotros tenemos que pensar es que nuestra educación está al mando de la burguesía por fuera de la vida y de la política. En eso lo decía Lenin hace mucho tiempo. Una educación por fuera de la vida y la política es una educación falsa. Y lo que se ha tratado de hacer en estos países donde se ha incursionado a través de la batalla cruenta, porque es así como se ha logrado el poder y la acción en los países donde ha habido este cambio, y la lucha es perenne porque como los representantes de la burguesía no mueren inmediatamente, las clases que ostentan el imperialismo quedan vivas en cada estado, batallando por sostenerse en el poder y por volver naturalmente. Entonces, la batalla es dura realmente, y por eso tenemos que educar a la gente primero políticamente. Como decía por allá, tenemos que formar ciudadanos. Si nos encargamos de formar personas que vivan una sociedad libre, solidaria, independiente, pues los ciudadanos realmente irán a la batalla porque su sociedad se mantenga con plena soberanía. De lo contrario, es imposible. Aquí en este país la educación no es para la liberación, sino para el sometimiento. En Colombia la educación no es sino para la ignorancia realmente. La educación acá está formando es para la ignorancia en Colombia y en América, ¿no? Realmente lo que nosotros vemos es eso. Por eso la gran liberación que tenemos que hacer en la mente de los maestros es contundente, pero no forma a sus maestros, y los maestros que nosotros tenemos son formados por el Estado, y ellos olvidan su naturaleza de clase. Y ahí esa expresión de Daniel tan contundente cuando hablaba que el lenguaje pertenece a las clases sociales. Es una invención social. El día que se comprenda por parte de los educadores esto, tenemos que educar el lenguaje de la liberación para que nos podamos liberar del sometimiento y de la injusticia, pues ese día la educación empieza a mostrar las transformaciones de la conducta de las personas, del carácter de las personas, para poder tener nosotros unos hombres de conciencia libre. Aprendimos a quererte desde la histórica